se dan en los cuartos de urgencia en los Estados Unidos por dolor torácico agudo. Es la segunda causa que se presentan a los cuartos de urgencia y tiene muchas potenciales etiologías, tales como la aorta, el pulmón, el esófago, el estómago, la pleura, el abdomen y las vísceras abdominales. La enfermedad cardiovascular permanece siendo una de las causas número 1 de muerte en el adulto. Y miren ustedes que a los 28 días la tasa de mortalidad es 10%. Eso quiere decir que 1 de cada 10 que se presenta al cuarto de urgencia con dolor en el pecho al mes puede tener una tasa de mortalidad. Menos del 15 a 30% de los que están presentes en el cuarto de urgencia con dolor en el pecho se hace el diagnóstico de infarto agudo o angina inestable. Esta diapositiva me impresionó del doctor Lee Thomas, presentado en el New England Journal of Medicine del 2000. Y estas son las causas de demanda a los médicos en Estados Unidos al abordar un paciente con dolor torácico. Y miren ustedes cuáles son las razones. Fallar en realizar un electrocardiograma. O sea, un paciente que llega al cuarto de urgencia o un paciente que se presenta con dolor torácico, es una condición sine qua non iniciar la evaluación con un electrocardiograma. Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina que la mnemotecnia tiene que ver con todo dolor que inicie de la mandíbula al epigastrio, tiene que ser considerado como una posibilidad de dolor torácico. El segundo es una malinterpretación del electrocardiograma. El siguiente es falla para registrar la evaluación clínica. Y el último tiene que ver con las anormalidades de la onda T o el segmento ST. Como ustedes ven, el dolor torácico es muy difícil la evaluación, tanto para los médicos primarios como para los médicos de urgencia, los cardiólogos incluso, y es una de las causas más buscadas por los pacientes en el Internet. Si nosotros vemos cómo se hace el diagnóstico del infarto, un paciente que tiene dolor torácico, y la Organización Mundial de la Salud define el dolor torácico como un dolor que va más allá de 30 minutos. Clínicamente, paciente con dolor retroesternal opresivo, más de 30 minutos, nosotros tenemos que pensar que este paciente está enfrentando un dolor torácico. Y miren ustedes la descripción del punto de vista clínico que se da aquí en un paciente que tiene una baja probabilidad de tener un infarto y tiene un electro normal, y ni hablar que probablemente tiene unas troponinas a 0 horas negativo. Sin embargo, en el extremo de la derecha, un paciente con alto riesgo que esté en shock, que haya tenido una muerte súbita resucitada y que tenga una elevación del ST y troponina elevada, obviamente que cualquiera de estos tres hace el diagnóstico del infarto. En cuanto al abordaje inicial, tenemos siempre que saber el comienzo del dolor. Si es un dolor abrupto, es gradual. Sabemos todos que una disección aórtica por lo general se presenta de manera súbita. Y en el contexto de una angina crónica, un angor pectoris usualmente tiene una progresión gradual, que lo mejora o que lo alivia. Por ejemplo, el paciente que tiene una pericarditis usualmente empeora cuando se coloca en posición supina, y cuando se sienta o se inclina hacia adelante, se mejora el dolor. La calidad del dolor es importante, si es un dolor agudo, un dolor opresivo, un dolor pleurítico, un dolor que tiene un inicio súbito y que es agudo. Eso tenemos que pensar rápidamente que sea un dolor de una disección aórtica. Cuando el dolor se radia al hombro, a la quijada o a la espalda, eso tiene una capital importancia en saber cuál es la posibilidad diagnóstica, que la vamos a ver más adelante. También las características del dolor, la duración de los síntomas, como ya se lo mencionaba, los signos vitales, el estatus cardiovascular, el sitio de dolor es importante, y el tiempo. En la evaluación del dolor torácico, ya sea en el cuarto de urgencia, en la sala, en el consultorio, uno tiene que tener en mente cuáles son las posibilidades que pueden matar al paciente de una manera rápida. Estas son el síndrome coronario agudo en el contexto de un infarto agudo, la disección aórtica, el embolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, un tamponaje cardíaco y una mediastinitis por una ruptura esofágica. Y para comenzar a pensar en la disección aórtica, tenemos que saber que pacientes hipertensos con el síndrome de Marfan, la coartación aórtica, pacientes embarazadas y la cocaína también.
¿Y por qué la cocaína? Bueno, si es efecto agudo de la cocaína, todos sabemos que incrementa la presión arterial, incrementa la frecuencia cardíaca por un incremento en la demanda de oxígeno y también una disminución en la entrega del oxígeno produciendo vasospasmo coronario. Y esto va a conllevar isquemia, infarto, arritmia. Y si es el efecto crónico de cocaína, obviamente que puede ir con cardiopatía hipertrófica dilatada o aterosclerosis acelerada o miocarditis hasta necrosis en banda. Aquí el doctor DeBakey y el doctor Stanford hicieron las respectivas clasificaciones para saber la disección aórtica. Por ejemplo, el doctor DeBakey clasifica el tipo 1, que compromete toda la aorta, el tipo 2, que solo se suscribe a la aorta ascendente, y el tipo 3, que va solo a la aorta descendente. Entonces, ¿qué tenemos que pensar para sospechar el diagnóstico de disección aórtica? Hay que tener un alto índice de sospecha. El dolor es súbito, como mencioné, puede estar en el aspecto anterior del tórax o en la parte posterior del tórax, en la espalda. Tiene el paciente usualmente una sensación de desgarro y también como de ruptura, y se presenta, como mencioné, pacientes usualmente hipertensos, fumadores más de 60 años. Y hay una clasificación tipo A y tipo B, y miren ustedes que en la tipo A se puede presentar, como ya mencionamos, dolor torácico, dolor en la espalda, hasta dolor abdominal en un 22%, síncope e isquemia cerebral, contra el tipo B, que es menor. Entonces, la pregunta es, bueno, aparte de la clínica, yo sospecho un paciente que me llega con dolor torácico, e incluso puedo ver en la radiografía torácica que tiene un ensanchamiento mediastino, ¿cuál sería el estudio gold standard que me lleva rápido el diagnóstico? Aquí hay 3, y como ustedes pueden ver, está la angiotomografía de la aorta, la resonancia magnética de la aorta también, y el eco transesofágico. Miren ustedes que la especificidad del eco transesofágico es 100%. Pero para los que están en el interior, si no hay la modalidad del eco transesofágico y tenemos podemos hacer una angiotomografía de la aorta, también la especificidad va con alrededor de 87 a 100%. Para el síndrome coronario agudo hay diferentes características. Puede ser una sensación de pesadez, de presión, de apretazón, sensación de quemazón, de llenura, incluso de opresión importante. Y quiero traerles este artículo que se publicó recientemente en el New England Journal of Medicine de la ventaja que uno puede tener al sospechar un paciente que tiene un dolor torácico y que tenga estas condiciones que amenazan la vida. Y aquí se demostró en el SCORE Heart Trial que seguido los pacientes con dolor torácico hasta 5 años había una reducción del 42% de infarto. Y cuando se compara muerte, infarto con tomografía coronaria versus prueba de esfuerzo, ustedes ven cómo se separa la curva en este estudio del Scott Heart Trial. Y cuando se comparan dos estudios, el CAST Trial y el Scott Heart Trial, ven ambas curvas separadas. Entonces se dice que el tener una tomografía cardíaca normal tiene un valor predictivo de 100%. Esto es casi increíble. Pocas veces se ve un estudio que tenga un valor predictivo negativo. Eso significa que si yo recibo 100 pacientes en el cuarto de urgencia y le hago tomografía coronaria, yo voy a descartar la posibilidad de que este paciente tenga una obstrucción de las coronarias con una reconstrucción tridimensional y un score de calcio prácticamente en 100%. Este es un caso de 67 años de edad que llegó con dolor torácico y a mi consulta, y ella había sido operada hacía 3 meses, y mediante la tomografía coronaria que le hicimos nosotros nos pudimos dar cuenta que le habían colocado el puente que ustedes ven está pegado a la descendente anterior y el otro está al manal obtuso. Entonces nos dimos cuenta que esta paciente tenía un nudo venoso que estaba a la corona derecha, no apareció, estaba ocluido a los 3 meses. Esta paciente un dolor que iba prácticamente el dolor infractable, y había en pregabalina, bien le había puesto una megadosis de monocin, 8 horas del monocin, que 40 miligramos, a las 6 horas ya iniciaba el dolor. Entonces nosotros hicimos un cateterismo cardíaco, y como ustedes ven en el lado izquierdo que está en movimiento, ven las lesiones que tienen en la arteria coronaria nativa, y a través de 2 stents que hicimos pudimos abrir la coronaria derecha nativa, ya que el hemoducto estaba cerrada. Esa paciente actualmente no tiene ranexa, no tiene monocinque, no tiene la pregabalina y no tiene el doronerobión. El dolor se fue. Entonces esto es muy importante cuando se evalúa el dolor torácico, poder tener la herramienta que me va a confirmar a mí la posibilidad de diagnóstico. En este momento esta paciente está sin dolor.
Entonces, también tenemos causas gastrointestinales. Se sabe que el corazón y el esófago comparten inervaciones neurológicas similares. Los síntomas pueden ser clásicos de isquemia con opresión torácica. Puede haber provocación con ejercicio y estrés, y también el dolor se amaina con descanso y nitratos. Y aquí hay algunas pistas que sugieren cuando hay la causa sea del esófago. El dolor persiste por más de una hora, puede ocurrir siempre, por lo general es postprandial, puede ser sensación de quemazón, regurgitación, disfagia, y el dolor mejora con antiácido. En cuanto al tamponaje cardíaco, siempre se habla de la famosa triada de Bett, que solo se presenta en 30%, pero un paciente que tiene taquicardia sinusal, presión venosa yugular elevada, o pulso paradójico, o frote pericárdico, porque se puede ocultar con el estetoscopio el signo de Kussmaul, ese paciente hay que sospechar en tamponaje cardíaco. Pero si hay una diapositiva importante en esta conferencia, nunca se le olvide este electrocardiograma. Quizás uno de los primeros datos que me hace sospechar a mí que el paciente tiene un tamponaje cardíaco es este electrocardiograma. Aquí, donde ustedes ven el cuadro azul, hay alternancia del QRS. Ustedes ven que una de las espigas está más alta que la de la espiga, que significa el QRS, y la otra está más pequeña, haciendo la alternancia. Este es uno de los signos, yo le digo, ominoso y el más temprano para hacer el diagnóstico desde el electrocardiograma de un paciente que tiene un tamponaje cardíaco. Obviamente que todos dirán el gold standard es el ecocardiograma para demostrar la fusión pericárdica. Y en la embolia pulmonar es un diagnóstico difícil, es fatal, se requiere el diagnóstico pronto para reducir la mortalidad, y también hacer el diagnóstico con certeza es difícil. La presentación clínica de la embolia pulmonar es variable, como ustedes pueden ver, diferentes porcentajes: disnea en reposo, dolor pleurítico, tos, ortopnea con más de 2 almohadas, dolor en la pantorrilla o en el muslo, sibilancia, taquipnea, taquicardia, disminución de los ruidos respiratorios. Pero yo lo voy a hacer de la manera más sucinta. Se dice que si un paciente, yo lo veo en el cuarto de urgencia, en la sala, o que yo sospeche donde esté el paciente de una embolia pulmonar, yo tengo que tener en el paciente dolor torácico, taquipnea y disnea. Yo tengo 92% de probabilidad de hacer el diagnóstico de embolia pulmonar. Pero algo más importante, si a estos tres síntomas, dolor torácico, taquipnea y disnea, yo puedo medir la saturación, y la saturación de este paciente está en 90, 89, 88, yo prácticamente tengo el diagnóstico de la embolia pulmonar. Y en no motores espontáneos, también los factores de riesgo son el fumar, la historia familiar, el síndrome de FAN, el aumento de la homocisteína o endometriosis torácica para las mujeres, y ocurre más usualmente en un paciente que está en reposo, y pacientes que están típicamente en las edades de 20 años, y el comienzo es súbito con disnea y dolor pleurítico. Recientemente vimos un paciente de 21 años de edad que este paciente llegó con dolor torácico y tenía disnea, y cuando se hizo la radiografía de tórax tenía el diagnóstico de un neumotórax espontáneo, y era que el paciente fumaba estos cigarrillos electrónicos y también el arguil, y haciendo esa compresión que hacía al inhalar hizo un neumotórax espontáneo. Él tenía alrededor de 22 años. ¿Y cómo se resuelve esto? Rápidamente, si el ABCD del neumotórax siguió menos de 2 centímetros y está estable, se observa. Si es más de 2 centímetros, se coloca un tubo endoploral, y si está hemodinámicamente estable, tubo endoploral. Siempre buscar en la radiografía como complemento, en la metodología, la línea pleural, como la ven ustedes acá, y no hay vascularización del lado donde está el neumotórax, que es muy importante. También nunca olvidar las costocondritis, dolor relacionado a la cirugía, o disfunción del dolor costovertebral o enfermedad reumatológica. En pericarditis, el dolor usualmente retroesternal, súbito en comienzo, el dolor es pleurítico y naturaleza, se exacerba por la expiración. Esto es importante. La expiración lo exacerba, y como dije previamente, el acostarse el paciente se aumenta. Cuando el paciente se sienta y se inclina hacia adelante, el paciente le aumenta el dolor. Y si ustedes lo mandan a tomar una inspiración profunda, el dolor sube su intensidad. Como lo ven aquí, empeora en la posición supina, mejora el estar sentado, inclinarse, se irradia a uno o ambos trapecios, y se puede encontrar el frote pericárdico con 85%. Nunca se le olvide este electrocardiograma que es indicativo de pericarditis. Lo que ustedes ven ahí es un supra de niveles casi en todas las derivadas, a excepción de ABR. Este es típico de una pericarditis.
Y el tratamiento todos sabemos que es los AINES y aspirina y una opción que también se puede utilizar colchicina y glucocorticoides. Para finalizar, un paciente que tiene dolor torácico, nunca olvidar buscar un soplo diastólico o un soplo sistólico, telediastólico, tomar la presión en ambos brazos y ver los pulsos si están disminuidos, la presencia de distensión veno-yugular o el reflujo hepatoyugular ayudaría mucho también. Las conclusiones: el dolor torácico es uno de los más frecuentes síntomas en pacientes ambulatorios hospitalizados, lo cual un protocolo de dolor torácico beneficiaría a los pacientes. El abordaje diagnóstico debe ser integral y multidisciplinario, como ustedes lo vieron. El dolor torácico requiere buena historia clínica, examen físico y un juicio clínico de los estudios complementarios. Yo nada más acotaría que siempre la certeza de mi diagnóstico clínico está basado en el estudio Gold Standard que yo puedo mandar. Muchas gracias, aquí tienen mi email por cualquier consulta y